Hola hermanos y buenas tardes a todos. Vamos a empezar nuestras reuniones en línea como cada miércoles estamos haciendo. Y bueno, en primer lugar, daros las gracias por conectaros, por difundir los enlaces para que todo el mundo se pueda conectar. Y bueno, ya estamos aquí, ya ha llegado la hora y ahora vamos a recoger nuestros corazones, a parar de todo el ajetreo diario, no estemos cocinando, no estemos con el móvil, no estemos haciendo mil y una cosas, sino que este es el momento que Dios ha establecido para que nosotros estemos en comunión con Él, le adoremos y escuchemos lo que por medio de su siervo Él nos tiene que decir a nosotros. Mi único amor, Jesús, eres para mí.
Buenas hermanos, pues ya estamos aquí y vamos a entrar de lleno en la meditación de la palabra del Señor. En primer lugar, vamos a seguir con el estudio de los jueces y vamos a leer el texto de Jueces capítulo 3 del 12 al 31, que dice lo siguiente: Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y éste juntó consigo a los hijos de Amón y Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras, y sirvieron a los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor le levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab, y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos de un codo de largo, 30 centímetros aproximadamente, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Y entonces dijo: Calla. Y salieron delante de él todos los que con él estaban, y se acercó a Ahod, y estando él sentado solo en su sala de verano, Ahod dijo: Tengo una palabra de Dios para ti. Y entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió toda la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor y cerró tras de sí las puertas de las salas, y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: Sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron las llaves y abrieron. Y aquí su señor caído en tierra muerto. Mas entre tanto que ellos detuvieron, Ahod escapó. Y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seriat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y el cual iba delante de ellos. Entonces él les dijo: Seguidme, porque el Señor ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los lados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y aquel tiempo mataron a los moabitas como a 10.000 hombres. Todos los valientes, todos los hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Después de él fue Samaj, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una quijada de buey. Y él también salvó a Israel. Muchas veces nos hemos podido preguntar el por qué la Biblia cuenta escenas tan crudas. Pero al preguntarnos esto, se nos pasa por alto de que por eso es la Biblia. La Biblia dice la verdad. Dice toda la verdad absoluta acerca también de la condición humana. Sería bonito poder contar historias tipo Walt Disney, en que todo es paz, armonía, la gente vive en amor y no hay crueldad en la calle. Pero el hombre, por desgracia, no es así. En la Biblia vemos que en Timoteo se nos dice que toda la Biblia es útil para enseñar e instruir. Y este texto, los textos que podemos encontrar oscuros muchas veces en la Biblia, también lo son. El libro de los jueces nos deja dar un paso al cerebro, al interior del hombre, y vemos la realidad de la condición humana. Vemos todos los días en las noticias, en las redes sociales, a través de Twitter, Telegram, cosas peores de las que acabamos de leer, por ejemplo. Vemos hemos visto como en algunas tribus de África se han llegado hasta aniquilar a machetazos, matar a mujeres y a niños por agua o por espacio. Vemos como en México, por culpa del narcotráfico, han echado a gente en barriles de ácido o incluso en barriles con crudo y les han prendido fuego. Vemos aquí también cómo sufrimos
el terrorismo y el mismo día, bueno, el día de ayer, 4, es el aniversario donde ETA mató desgraciadamente a 2 guardias civiles y a una mujer embarazada que iba con ellos, y vemos como la maldad desde hace 6.000 años que el primer hombre puso el pie en esta tierra ha ido en aumento. Vemos cada día secuestros, matanzas, pedofilias y muchas otras cosas peores a la cual tristemente nos acostumbramos y lo vemos como la realidad. Cuando leemos estas cosas y nos preguntamos el por qué, no es a Dios a quien tenemos que echar al banquillo de los acusados, sino es nuestra naturaleza humana, la caída, la que tiene que estar condenada por todo el mal que hemos causado y por la desobediencia que cometimos en Edén y que a partir de ese pecado original hemos arrastrado en nuestra naturaleza. Debemos también dar gracias a Dios porque por su misericordia seguimos vivos. Por su misericordia también podemos llegar a obtener la salvación. Y es que Dios tiene el derecho absoluto de reclamar cualquier vida humana. Dios ha sido el que nos ha dado la vida y el tiempo que vivimos en este mundo es prestado. Como se dice una serie en Netflix, vivimos con permiso. Los moabitas eran descendientes de las 2 hijas de Lot que habían cometido incesto con sus padres, y sus descendientes se caracterizaban básicamente por el incesto y por estar constantemente alejados de Dios. Se nos dice que los moabitas derrotaron a Rubén y Manasés. Y en Jueces 20, como curiosidad, se comenta que la mayoría de los de la tribu de Benjamín eran zurdos. Eran 700 hombres zurdos que habían en Benjamín, que eran unos profesionales de la onda, capaz de lanzar una onda a un pelo y acertar. Eglón. El nombre de Eglón significa doblemente perverso. En la Biblia hay 2 palabras para perverso, para malo, y la primera de griego es poneros, que se usa sobre todo para el diablo, que significa... Mentira, la primera es poneros, que se usa para el diablo, y la segunda es la palabra malo, básicamente. Y la diferencia entre una y la otra es que la palabra malo no arrastra a nadie hacia su maldad, y poneros es la palabra que se usa para Satanás, para aquellas personas que quieren arrastrar hacia su propio mal a toda la gente. Es por eso que el diablo lo que busca es hacer el mayor daño posible, arrastrar con su maldad a toda la humanidad. Y Eglón era malo doblemente. Era aquellas personas que aparte de ser malos arrastraban a otros, aquellos que nos dicen, oye, vente conmigo a la discoteca, nos esnifamos 2 rayas y ya verás qué bien lo pasamos. O es la chica que te invita y te dice, oye, ven amiga mía y vas a ver cómo te voy a presentar a un chico que nos lo vamos a pasar genial. O quizá el ejemplo se ha entendido, claro, hay muchas más cosas. Y Eglón aparte también era doblemente malo, en la forma humana y de forma espiritual. ¿No os ha pasado nunca tal vez que a mí me pasó solamente una vez, y a los que son hijos de Dios puede que os haya pasado también? Luego me lo dais a conocer. ¿No os ha pasado que conocéis a una persona y que no se ha hecho nada, que aparenta ser un ángel? Yo a que conocí era un chiquitín de 1,60 m, amable, pero presientes que algo malo tiene, que hay huestes malignas alrededor suyo, que esa persona que acabas de conocer no camina por la calle sola, y aunque aparenta piedad, es totalmente vil. Pues imaginaos, así debería ser Eglón. Por los estudios que se han hecho acerca de Eglón, debería pesar más de 150 kilos, y se nos dice que conquistó la primera ciudad que el pueblo de Israel conquistó con Josué, que era Jericó. Era el símbolo de la conquista del poder de Dios, era el símbolo de no os preocupéis, Dios es quien nos da la victoria. Y Eglón se nos dice que conquistó la ciudad de las palmeras, la ciudad de Jericó.
Y en torno a este Israel caído y esclavo y sometido a Eglón, a un rey doblemente perverso por 18 años, cuando Ahod fue levantado por Dios, cuya misión tenía librar de la tiranía de Eglón al pueblo de Israel. Vamos a ver a Agrod, entre comillas, defectuoso. Lo he puesto por poner un punto así y espero que me entendáis. Se nos dice que él entra al palacio ocultando un puñal y seguramente ante la sala de un trono habían guardias y debías de poner todas las armas. Y para asegurarte que las depusieses, normalmente te miraban en el lado derecho, donde normalmente la gente usaba las vainas o metía las destrales. En el lado izquierdo, perdona. La mano derecha coge la espada con la izquierda, de la vaina izquierda. Se nos dice que era zurdo y que ocultó su puñal pequeño del tamaño del muslo en la pierna derecha. Y es que ser zurdo en aquella época era toda una ventaja militar. Solamente había un zurdo aproximadamente cada 500 personas. ¿Por qué? Porque es que en ese tiempo era toda una rareza, y además era muy difícil detectar a alguien zurdo. No es como ahora que todo el mundo está escribiendo con un bolígrafo en la calle o está con el móvil utilizándolo con la mano derecha. Antes era súper difícil detectar a un zurdo. Se nos dice que se va con la comitiva y que cuando se asegura de estar lejos, pasado los ídolos, en las canteras, se usa otras versiones donde se recogía la piedra para hacer los ídolos, él deja la comitiva ahí y se vuelve solo. Y es que hay misiones que solamente Dios nos da a nosotros. Hay mandatos que la responsabilidad Dios te la manda a ti y a nadie más. Si Ahod, por ejemplo, hubiese entrado con la comitiva rey y hubiese sacado el puñal para intentar matar al rey, en primer lugar, ante una comitiva jamás estaba el rey solo, siempre estaba rodeado de guardias y se habría hecho una escaramuza dentro del palacio y hubiesen acabado posiblemente Ahod muerto. Y es que de esto debemos aprender algo, y es que si Dios te manda algo a ti, si Dios te dice que tú debes predicar a tu compañero de trabajo, no esperes a que otro lo haga. No te hagas el sueco, no mires para otro lado. Ves y actúa como Dios lo espera de un hijo suyo, y derriba las potestades que intentan someter tu vida. En cuanto lo mata, huye. Algunos dicen que al atrancar las puertas lo más seguro huiría por la ventana. Da igual. Huye y se asegura de ganar tiempo. Y es que los sirvientes no se imaginaban que una persona sola, una persona que acaba de entregar dotes al rey o impuestos al rey, sería capaz de matar al gran y temible Eglón, rey de los amorritas. Se dice que cuando Ahod se puso a salvo, tocó el sofá y reunió a todo Efraín y dijo las siguientes palabras: seguidme, porque el Señor ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Él podía haber dicho: ¡Pu, pu, pu! El rey ha caído gracias a mí, matémoslos a todos y yo gobernaré sobre todos vosotros. Y tirarse florecitas o ponerse en la portada del Time diciendo: el gran Ahod ha matado a Eglón. No, él sabía que solamente era un instrumento y la victoria era del Señor. El Señor ha entregado a nuestros enemigos. Este debe ser el grito de guerra de todo creyente. Tienes enemigos ya sea en la familia, en el trabajo, en la casa, tristemente, o en la calle. Estate tranquilo, porque el Señor es quien pelea por ti y el Señor es quien da la victoria. La victoria por manos de Ahod libró al pueblo durante 80 años. Y ahora la lucha de todo creyente es una lucha espiritual. Debemos tener claro también una cosa, y es que Dios da a los gobiernos la autoridad para que puedan ejecutar la pena de muerte para los crímenes que amenazan la vida. En Génesis 9:6 dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y Dios quiere demostrar que la vida es sagrada, que la vida no tiene precio. Ya Dios no juzga al hombre ni con fuego de cielo ni con diluvios, sino que el hombre será responsable después del diluvio en Génesis 9 de frenar el mal.
a una mujer, por ejemplo, supongamos que han matado a su marido y la han dejado sola con 2 bebés a cargo y solamente con una paga, ¿cuánto tiempo creéis que vale o cuánto tiempo creéis que compensará la vida de su marido? ¿20 años? ¿15 años? ¿300 años? Según Dios, la vida solamente se compensa con la vida. Y si el hombre, porque hay hombres injustos, hay jueces injustos, condena a un inocente y condenan a un justo a morir, Dios dice que se cobrará la venganza. ¿Por qué se establece la pena capital en la Biblia? Para que el hombre no continúe con su carrera criminal, y Dios usa la muerte como uno de los frenos para el hombre. Y es que Dios establece leyes para nuestra protección, y para Dios es mejor tirar una manzana podrida a la basura a no que todo el cesto se convierta en manzanas podridas. Y es que, tristemente, no hemos tirado las manzanas podridas, entre comillas. El mundo se ha vuelto una jungla debido a que los malos ahora ya no temen a la ley. Y la pena de muerte, la razón que tiene es que el hombre ha sido creado a imagen de Dios. A la vida del hombre nadie puede ponerle un precio, porque yo la creé, dice el Señor. La gente tiene que entender que Dios valora la vida como algo que se debe de proteger y cuidar. En Éxodo 20:13 dice, no matarás, pero esta palabra en castellano está mal traducida porque en el original hebreo es ratshak, que significa asesinar o despedazar. O sea, en pocas palabras, matar con premeditación y alevosía. Y es que matar puede ser por imprudencia, pero asesinar no. Y hasta para proteger la vida de las muertes accidentales, Dios también tuvo esto presente. Dice, el asesino debe morir, pero el que mata, le voy a dar una opción. En Números 35:15 dice, estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, para el extranjero que muere entre ellos y para que huya allá cualquiera que hiere de muerte a otro sin intención. Y más adelante en el 25, y animo del texto ya de paso en vuestras casas, dice, y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con aceite santo. Y es que la gente que había no asesinado, sino matado a alguien accidentalmente, podían estar recluidos en una ciudad, vivir allí siempre y cuando no hubiesen sido declarados en el juicio asesinos, sino homicidas, hasta la muerte del sumo sacerdote. Y es que Dios da a los gobiernos la facultad para aplicar la pena capital. En el Antiguo Testamento vemos también el ejemplo, en Romanos 13, de 1 al 4 pone, sométase todas las personas a las autoridades superiores. Sométanse, da igual si es justo, injusto, si es malo, si es bueno, si es de un color u otro, sométanse, porque no hay autoridad sino de parte de quién, del votante, del electorado. Obviamente, si la democracia hoy en día nos da métodos para tomar partido, no nos quedemos atrás, porque también somos los creyentes la autoridad moral que Dios ha puesto aquí, para decir, el aborto está mal, el LGTBI está mal, y hay cosas que debemos los cristianos decir, esto está mal, y hay que arrepentirse y hacer el bien. Sigamos leyendo. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que las hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad o establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor, ¿a quién? Al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. No es la porra, se está refiriendo a la pena capital. ¿Por qué? Dice, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar a que hace lo malo. Es decir, aquí vemos como en Números 25, si leéis el pasaje, la figura del vengador, de que debe hacer justicia. Y es que Dios dice, da igual si los gobiernos son justos o corruptos, si han hecho un golpe de estado, a los hijos de Dios se nos manda someternos. Y si tenemos gobiernos malos, injustos, quizás es
para que la Iglesia estalle, para que la Iglesia se humille y entre en acción. Empiece a orar y a acercarse a Dios, empiece a predicar el mensaje de la palabra para cambiar los corazones y la mente por medio del Espíritu Santo. Es lo mismo que ya puede ser un esposo injusto y maltratado por una mujer, o puede ser una mujer injusta y maltratada por su esposo. La Biblia dice: sométete a Dios. Dios es que juzgar, Dios es quien juzgará. Disculpadme. Los discípulos habían sido maltratados y nunca se levantaron en contra de Roma, sino que dijeron que solo adorarían al Señor y le servirían. Y aunque estuviesen enfrente de los leones y fueran juzgados injustamente, ellos sabían que César sería juzgado por Dios. La justicia no está para infundir temor al malo, para infundir temor al bueno, perdonadme, sino al malo. ¿Y con quién? Con los policías, con los soldados, con los jueces, con las cárceles, con los métodos que hagan falta, porque el hombre es malo por naturaleza y solamente es capaz de frenar el mal si ve amenazada su vida. En el libro de Jueces no había un gobierno, era totalmente anarquía, cada uno hacía lo que bien le parecía porque no había rey en Israel en esos días y hacían lo malo una y otra vez. Y los jueces eran los encargados de impartir justicia, de poner orden y de liberar, como en estos casos, al pueblo de Dios de la opresión. Eglón tiranizó por 18 años a Israel y Dios en su misericordia levanta a Eglón y levanta a Og, perdonadme, y hace que quite a Eglón su vida de forma rápida y precisa. Ahora veamos a Samaj. No se nos habla mucho salvo un solo versículo de él, pero podemos ver varias cosas, y es que Samaj era hijo de Ang. No se sabe nada de su familia salvo que se puede deducir que no era judío. ¿Por qué? Porque su padre llevaba el nombre de una diosa cananea del sexo y la guerra. Y si fuese judío, pues posiblemente nos da la información de que la maldad del pueblo era tal que se había mezclado totalmente con los cananeos, añadiendo en su vida las tradiciones. Samaj significa el que huye. Y tal vez Samaj fuese hebreo, tal vez fuese un descendiente o un cananita medio hebreo, da igual. Si fuese cananita, se habría convertido al Dios verdadero. ¿Y de qué huía? De su vieja vida, de la tradición de sus padres, huía de la vida del pecado. Quizá vivía humilde y con vergüenza por su familia y por las tradiciones y el peso que llevaba tras su mochila. Pero esa gente humilde, esa gente que quiere dejar atrás su pasado, quien sabe que lo que tiene es una maleta con suciedad y pecado y busca a Dios por encima de todo, por encima de su familia, por encima de sus tradiciones, quiere a Dios y abrazar la cruz por encima de todo, esa es la gente a la que Dios busca y usa. La persona que obedecerá a Dios por encima de todo, diga lo que diga la gente y la que Dios sabe que será capaz de llevar la obra de Dios cueste lo que cueste. Y es que hemos visto en estos 3 jueces que Dios usa a personas con muchas cualidades como Otoniel, el león de Judá, de la tribu de Judá, con un buen currículum, el león de Dios, hijo de Caleb, todo, digámoslo así, como un general, hijo de generales. Dios usa también a personas con limitaciones aparentemente humanas, a un extraño, a un zurdo, como a Ot, a alguien que la gente de su época lo miraría como si tuviese una tara, pero Dios lo usa. Y Dios también usa a las personas humildes, que habían tenido quizá una mala reputación, que venían de familias de las cuales nada se puede esperar y poco deseas, pero que en manos de Dios son capaces de obrar auténticos prodigios y cumplir sus propósitos. Lo poco que nosotros tenemos en nuestra vida, pongámoslo en manos de Dios para que Él nos use. El poder de Dios se magnifica en nuestras debilidades. Estemos confiados en Dios y aunque vivamos en la época de los jueces donde la maldad campa a sus anchas, donde hay tiranía que nos intenta aplastar y la verdad de Dios es perseguida, seamos valientes, obedezcamos a Dios y llevemos a cabo sus objetivos.
Señor, te damos gracias por todo lo que nos das, por la palabra que nos has dado, Señor. Te pedimos que tú la bendigas, Señor, que la hagas realidad en nuestras vidas, Señor, y que cueste lo que nos cueste, Señor, nosotros no podemos arrancar esta hoja de la Biblia, Señor, sino que tenemos que asumir que aunque lo que nos hayas dicho nos guste más o menos, es tu palabra, Señor, y la tenemos que cumplir, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas, nos guardes y nos des paz y mañana nos des un nuevo día acompañados de tu mano, Señor, y caminar junto a ti. Gracias por todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.